Damos inicio así a nuestro segundo bloque y en este caso les quiero presentar al señor Juan Martín Berney, ingeniero agrónomo que junto a su padre llevan adelante una de las firmas más importantes a la hora de producir silos de calidad. Vamos a estar charlando con él sobre la tecnología con que cuenta la empresa y realmente qué se necesita para hacer un silo de calidad. Vamos a disfrutar de esta entrevista con la familia Berney. Dentro de lo que yo he estado trabajando y viendo, podría llegar a hablar, digamos, empezar del principio, que el principio es seleccionar bien, tener en claro en realidad a qué se le va a destinar el silo que estamos produciendo o que estamos por empezar a sembrar. Si vamos a producir maíz, si vamos a producir sorgo, por ahí el sorgo en lugares donde se puede hacer un maíz porque las condiciones edáficas y climáticas andan bien, por ahí el sorgo queda más relegado, pero sin embargo en otras zonas donde son más marginales el sorgo es una muy buena opción y comparable con el maíz en niveles de producción. A lo mejor no en niveles energéticos porque cuenta con mucho menos grano, pero la verdad que hoy los sorgos han avanzado muchísimo en calidad, digamos, en genética y eso en realidad se condice mucho con el rendimiento que dan en producción animal. Entonces, por ahí hoy de movida lo que hay que tener en cuenta es a qué se le va a destinar lo que vamos a producir y en ese sentido elegir a ver si conviene más hacer un sorgo, si el sorgo es granífero o forrajero o doble propósito y si no, bueno, directamente destinar un maíz que sería para el caso del silaje, digamos, el principal cultivo a ensilar. De los cultivos que se ensilan hoy en día, el que más se ensila es el maíz, con más de 1 millón de hectáreas de producción a nivel de Argentina. En total creería que el sorgo también tiene un porcentaje dentro de ese 1.200.000 hectáreas, pero es muy bajo con respecto a lo que se produce de maíz. Bueno, eso como primer punto. Después, una vez que vos ya tenés seleccionado el híbrido de maíz que vas a sembrar o el sorgo que vas a sembrar, yo diría que lo que tenés que tener en cuenta es el momento de corte, el momento de picado, el tamaño y uniformidad con el que se pica el material ese. También tenés que tener en cuenta por ahí que muchos andan, ¿cómo te puedo decir? No te digo protestando, pero sí que se torna muy molesto el tema de la altura de corte, que no es un dato menor, digamos, y que por ahí mucha gente cree que vos podés cortar a 10 centímetros del suelo y eso en ese tipo en algunos cultivos en realidad lo que no te permite hacer ese tipo de corte es la maquinaria. El cabezal corta a una determinada altura, se puede bajar lo máximo posible, pero en realidad siempre va a andar entre unos 25 a 30 centímetros del suelo y que dentro de todo es la altura ideal de corte porque está estudiado que en el maíz, por ejemplo, la altura ideal es unos 30 centímetros o en la primera inserción de la hoja. En el sorgo es el primer entrenudo, por ejemplo, la altura ideal de corte. Y a su vez vos estás dejando en el suelo, al cortar esa altura, estás dejando en el suelo parte del rastrojo que cuenta con buena cantidad de carbohidratos, de potasio, que lo está devolviendo al suelo. Eso también tiene una gran influencia si te pones a tener en cuenta qué devolvés dentro de lo que te estás llevando, qué devolvés al suelo. Bueno, como te decía, el tamaño y uniformidad de partículas es importante. Yo creo que hoy todas las maquinarias del mercado hacen un buen laburo, pero para que hagan un buen laburo tienen que estar bien mantenidas y tienen que estar bien manejadas por un equipo, que creo que nosotros hoy contamos con ese equipo de gente que puede lograr un buen laburo. El tamaño se calibra muy fácilmente de arriba de la máquina, no tenés que andar dando muchas vueltas, por eso cuando el productor te dice cambiame el tamaño o lo que sea, digamos, no le tiene que dar miedo al productor pedirlo porque es algo que se hace de manera sencilla y rápida. Es simplemente tocar 2 botones y se calibra el tamaño porque es un ajuste de cuchilla contra cuchilla, nada más que eso, en la maquinaria.
Lo que sí hay que tener buen mantenimiento de esa cuchilla y contracuchilla. ¿Para qué? Para que al acercarlo o alejarlo el corte se siga dando de manera uniforme. Dentro de lograr un silaje de calidad, el procesamiento de grano es fundamental. La realidad que hoy por ahí los costos impiden un poco el uso de las tecnologías, porque son tecnologías que tienen un costo adicional al proceso de ensilado general. O sea, los costos extras aparte del proceso de ensilado serían los del inoculante y los del procesamiento de grano, aparte los de la bolsa, ¿no? O bolsa o manta de tapado, en el caso del silo aéreo. Pero, por ejemplo, en el caso de crackers, la verdad que los crackers han evolucionado muchísimo. Hoy en día existen crackers para procesamiento de grano, pero también existe uno nuevo que es para el procesamiento también de fibra de alguna manera, muy utilizado en tambo, porque el cracker lo que hace te permite trabajar con un buen procesamiento de grano y a su vez con fibra larga. El cracker se llama shred lash y lo que significa shred es rajunear, rasgar, y lash viene de fibra, digamos, por eso el nombre del cracker. Lo que hace ese cracker es rasgar la fibra y a su vez procesar bien el grano. La fibra esa rasgada lo que te da es una mejor digestibilidad ruminal, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces es mucho más utilizada o pedida en tambos que necesitan digestibilidad de fibra. La calidad de fibra en tambo, en producción lechera, la verdad que es de gran importancia y es donde más se tiene en cuenta la calidad de los hilos. No es que en producción de carne no se tenga en cuenta la calidad, se tiene en cuenta, pero silos de inferior calidad producen buen resultado igual. En cambio, en un silo de inferior calidad en producción de leche, en vacas de alto rendimiento, lo que te va a dar es por ahí una merma lechera diaria, que vos te das cuenta en el momento. Por ahí en la producción de carne eso es menos notorio, son los famosos costos encubiertos, digamos, que vos tenés un costo de que estás sacrificando, que estás dejando de ganar por tener un silo de inferior calidad. En realidad la inoculación no es una técnica nueva, digamos, es algo que se viene hablando ya hace, calculo yo, más de 30, 40 años. Sí, hay trabajos en realidad muy viejos sobre inoculación. Lo que ha pasado en el mercado inoculante, se ha ido evolucionando el inoculante. En su momento los inoculantes de primera generación eran solamente los que producían una fermentación principalmente láctica. El ácido láctico es el que ayuda a bajar el pH del silo para que se estabilice y se conserve en el tiempo, y es el ácido principal el que más se desea tener en un silo. Pero con el correr del tiempo los inoculantes han avanzado y se están hablando hoy de inoculantes que te permiten tener una conservación en la apertura del silo, digamos. La apertura del silo es cuando vuelve a entrar oxígeno en el silo empieza a deteriorarse nuevamente por el acceso a la oxigenación y el agua y todo eso, hace que se formen levaduras y hongos en la cara expuesta del silo donde se extrae, y eso produce un deterioro diario del silo. Hoy en día existen inoculantes que están formulados con otro tipo de bacterias, digamos, principalmente la bacteria, la más conocida. Hay muchas bacterias en realidad que producen ese tipo de fermentación, que es acética o propiónica, pero la bacteria principal es Lactobacillus buchneri, y es la bacteria que produce una fermentación más acética que láctica, digamos, que es la que realmente baja el pH del silo. Ese ácido acético que produce la bacteria es el que te permite, cuando vos abrís el silo y vuelve a estar en contacto con el oxígeno, te permite una mayor durabilidad, digamos, del material que vos le vas a dar a los animales en un futuro. En ese sentido, digamos, el material llega a durar hasta más de 100 horas con respecto a un material inoculado con un inoculante homofermentativo o de producción de ácido láctico nada más, que dura unas 24 a 48 horas. Hoy en día, en un principio, digamos, cuando se empezó con la confección de silaje, la mayoría de los hilos eran silos aéreos, la bolsa no existía, y la verdad que la fermentación y la producción se daba de muy buena manera también. El tema que hoy con los hilos bolsa lo que lográs es tener una anaerobiosis instantánea, porque vos estás sacando el oxígeno a todo el material a medida que vas ensilando, y en cambio por ahí con un silo puente lo que te pasa es que vos tenés más pérdidas por respiración. La respiración es una primera etapa de la fermentación donde tiene que durar poco tiempo. En realidad se habla que no tendría que durar más de 2 a 3 horas, que porque es donde se consume la mayor cantidad de carbohidratos, y de eso depende gran parte de la fermentación.
Con un silo bolsa vos lográs que ese oxígeno se vaya de manera rápida, entonces la respiración se corta en las primeras horas directamente. Eso es una ventaja de la bolsa, que para producciones chicas la verdad que es muy bueno, pero por ahí para producciones más grandes o de muchas hectáreas la bolsa implica un gran costo para el productor, y se pueden lograr hoy con las maquinarias que existen en el mercado, se pueden lograr muy buenas densidades, muy buenas compactaciones que eliminan rápidamente el oxígeno, y a su vez con los tamaños de picado se puede jugar un poco para que el tamaño sea más chico por ahí, sacrificando un poco de fibra efectiva, pero que se pueda compactar de buena manera. Y también hay que tener en cuenta en el momento de hacer un silo aéreo la materia seca. Cuando la materia seca es muy alta, digamos que pasa el 40-45%, eso es lo que se recomienda, es picar más fino para lograr una mayor compactación y la eliminación de ese oxígeno que va en detrimento con el silo. Yo creería que, digamos, que la ventaja que vos tenés, que el productor tiene, es más que nada en respecto a costos. Después, en materia de extracción, siempre es un poco más complicado manejar un silo aéreo que un silo bolsa, porque el silo bolsa tiene una cara de extracción muy chiquita, donde en general avanzás varios metros por día, que es lo que se recomienda para que el silo no se vaya poniendo feo por oxigenación, digámoslo de esa manera más sencilla. En cambio, en un silo aéreo, donde vos tenés una cara expuesta que puede llegar a tener unos 15-20 metros de ancho por 2 o 3 de alto, el deterioro de ese silo es mucho más alto que una bolsa, y aparte al productor le cuesta mucho más manejar ese deterioro, porque la cantidad de silo que llega a sacar por día muchas veces no se condice con lo que tiene que utilizar realmente. Por eso muchas veces el dimensionamiento del silo es lo que tiene que tener en cuenta el productor al momento de confeccionar un silo aéreo. En realidad lo que se hace muchas veces es hago el tamaño del silo con respecto a cómo vienen las mantas para el tapado, así me ahorro plástico, digamos, que eso es lo que más se hace, pero en realidad lo que el productor tiene que tener en cuenta es más cuántos metros va a avanzar por día para hacer un dimensionamiento correcto de eso. Bueno, señores, llegamos así al final de nuestro segundo bloque, y quiero contarles que realmente vamos a estar charlando con el señor Juan Martín mucho más sobre este tema. Ahora, en el tercer bloque vamos a estar hablando con él sobre las características a tener en cuenta en los diferentes cultivos para hacer un silo de alta calidad. Él hace mucha referencia a que no solamente la tecnología, sino el factor humano es realmente muy importante. Quédate ahí porque ahora continúa mucho más Agronova.